les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 13. Kawaki, capítulo 13. La Navidad había terminado. Hice todo lo que pude para mantener feliz a Boruto durante las vacaciones, aunque me había estado desmoronando, lentamente. Más y más cada día. Ya no sabía cómo me sentía, pero sabía cómo se sentía Boruto, y sabía lo equivocada que estaba al permitirle sentirse de esa manera. Nunca había tenido la intención de dejar que las cosas se salieran de control. Nunca tuve la intención de dejar que pensara que era capaz de más de lo que realmente era. La había cagado. Siempre la cagaba, pero tenía que detenerlo. Tenía que ponerle fin antes de que las cosas empeoraran de lo que ya estaban. Las pesadillas perseguían a Boruto tanto como a mí. Él no necesitaba mi tipo de negatividad en su vida. Yo era una mala influencia y, peor aún, era una carga para él. Su partido de bowl se acercaba rápidamente y no necesitaba que lo distrajera. Sus prácticas se reanudarían la semana que viene y, en poco tiempo, también lo haría la escuela. Había ido demasiado lejos para mí y seguiría haciéndolo mientras yo se lo permitiera. Aunque ya me había resuelto, nunca había estado más dividida por nada en toda mi vida. Boruto realmente significaba mucho para mí y sabía que él se preocupaba por mí tanto como yo por él, pero sus sentimientos estaban en otro nivel. No podía corresponder a sus sentimientos. Nunca podría amarlo. Nos divertimos mucho, incluso en los días en que discutíamos. Honestamente, lo anhelaba. Lo quería. Vivir con Boruto y tenerlo ahí para mí todo el tiempo se había convertido en mi norma. Ni siquiera sabría cómo hacer para cambiar esa normalidad, pero era lo correcto. Fue después del accidente de Futoshi, al ver a Yukina en tal estado de angustia, recordando a mi madre y la pesadilla que había tenido, llegué a la conclusión de que tenía que poner fin a las cosas como estaban ahora. Sin embargo, no arruinaría la Navidad. Yo no quería lastimar a Boruto, realmente no quería, pero sabía que cuanto más lo pospusiera, más lo lastimaría a largo plazo. Estaba perdiendo el tiempo, pasando otro par de días sentado, luchando conmigo mismo por algo que sabía que era inevitable. Había una parte de mí que quería seguir siendo egoísta, pero había una parte más grande de mí que tenía suficiente respeto por Boruto como para no hacerlo. Así que, finalmente, puse las cosas en orden para hacer mi movimiento. Boruto sabía que algo me pasaba, había estado más callado de lo habitual desde la noche de Navidad. No me cuestionaba y no era tan pegajoso como solía ser. Cada vez me costaba más dormir a medida que se acercaba la hora. Ni siquiera fumaba como solía hacerlo. Hoy sería el día, me había pasado toda la noche empacando. Mientras Boruto dormía, guardé todo lo que había en mi habitación y lo trasladé a la sala de estar. No le había dicho nada, pero no pude evitar que saliera a la luz hoy. Se despertaría antes de que Iwabe llegara a recogerme y a ayudarme a mover mis cosas. Probablemente estaría destrozado, pero esperaba que solo estuviera enojado. No quería verlo llorar. Cualquier cosa menos eso. Armé un porro antes de guardar mi caja, lo último que tenía que conseguir. Estaba sentada en el sofá, mirando el porro en lugar de fumarlo, cuando escuché que se abría la puerta del dormitorio de Boruto. Respiré profundamente, la ansiedad me consumía mientras lo escuchaba caminar por el pasillo. Sus pasos se detuvieron cuando llegó al final y supe que la vista de todas mis cosas empaquetadas por todas partes era lo que lo había detenido. Nunca me había sentido tan culpable y, por mucho que supiera que debería, no podía girar la cabeza para mirarlo. No podía moverme. No podía decir nada. Todo lo que podía hacer era esperar que me odiara. ¿Qué está pasando?, preguntó Boruto, su voz suave y asustada. Me quedé mirando a la nada por un momento antes de mirarlo. Si lo hacía, tenía que ser lo más directa posible. Tenía que hacerle saber lo real que era. Incluso si me dolía. Me voy, admití en voz baja. Encontré otro apartamento. Voy a dejar la escuela y me voy a concentrar en mi carrera. Ya no tengo tiempo para jugar a las casitas. Su ceño se frunció en señal de confusión y sus ojos azules mostraron lo herido que estaba. ¿Tú, qué demonios? ¿Qué carrera?
No entiendo, ¿por qué estás? No estábamos trabajando en esto. No estábamos tratando de hacer que esto funcionara. No había ninguna casita para jugar. ¿Qué demonios, Kawaki? No malgastes tus palabras, Boruto. Me divertí contigo. Se acabó, le dije con toda la frialdad que pude. Él era diferente, lo era, pero ni siquiera él podía cambiar quién era yo. La ira que se había acumulado en su interior pareció desinflarse. ¿Hablas en serio? ¿Es esta realmente tu razón para irte? ¿No soy más que un juguete para ti? Preguntó, con el rostro inexpresivo. Respiré profundamente, lentamente. Mantendría la calma. Quería tener sexo. Lo disfruté, pero eso es todo lo que siempre quise. Puedes ser un completo cabrón, Kawaki, pero ni siquiera tú eres un desalmado. No puedo creerlo, no quiero creerlo, susurró. Esto es lo que soy, lo que siempre he sido. Siempre seré así. Nunca quise que creyeras lo contrario porque eras como mi mejor amigo. No sabía lo difícil que sería realmente tener esta conversación hasta que comenzó, pero estaba desesperada porque Iwabe apareciera. Necesitaba alejarme. Boruto se dio la vuelta y se abrazó a sí mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo pudiste? No entiendo nada de esta mierda. No necesitas entenderlo, solo acéptalo. Nunca podríamos ser más de lo que fuimos. Ahora tengo que preocuparme por mí mismo y tú deberías hacer lo mismo. No sé qué esperaba, pero no era que volviera corriendo a su habitación y cerrara la puerta de un portazo. Era lo mejor, no quería que me abriera el corazón ni que me hiciera sentir peor de lo que ya me sentía. No había nada que me detuviera. Tenía que irme. Tenía que hacerlo. Mientras me sentaba a pensar, finalmente encendí el porro que tenía en la mano y comencé a fumar. Justo después de apagarlo, Iwabe me envió un mensaje de texto para avisarme que estaba allí. Le abrí la puerta y recogí todas mis cosas que pude a la vez. Quería hacer los menores viajes posibles y marcharme lo más rápido posible. Iwabe me recibió cuando bajaba las escaleras. Todo está en la sala, le dije. Maldita sea, Boruto no va a ayudar. Gruñó. Seguí caminando. Su camioneta podría llevar todo y aún habría espacio. Juntos, Iwabe y yo pasamos los siguientes 10 minutos cargando todo. Honestamente, no tenía mucho más que mi ropa. No había mucho de qué preocuparme y nada tenía mucha importancia para mí. Cuando nos pusimos en camino, no pude evitar la forma en que mi mente se distanció. No podía concentrarme en nada de lo que decía Iwabe. Llegamos a mi nuevo apartamento que estaba a media hora del de Boruto y llevé todas mis cosas adentro. Estaba completamente amueblado. Solo tenía una habitación, ya que nunca más volvería a tener un compañero de cuarto. Yukina me iba a dar una paliza, pero yo sería firme cuando le dijera lo que iba a hacer con mi vida. La respetaba más que a nadie, pero no podía vivir mi vida por ella. Tenía que vivir por mí. Iwabe se quedó por allí mientras yo me instalaba y fumamos todo el día y la mitad de la noche. No me importaba la distracción. Una vez que se fue, me quedé sola. Me quedé sola para revolcarme en mi miseria en paz. Todavía había mucho que cambiar en mi vida, y mucho a lo que acostumbrarme, pero pronto podría poner las cosas en orden. Todo lo bien que las cosas podían estar en orden para mí, de todos modos. Pasaron unos días antes de que fuera a ver a Yukina. Su marido ya había recibido el alta, pero una enfermera lo atendía las 24 horas del día para ayudar a Yukina, ya que cuidarlo no era fácil debido a sus heridas. Ella y yo nos sentamos en su sala de estar juntas en silencio durante un rato. Me ofreció té y bocadillos, pero yo no quería nada. No había comido mucho porque me sentía estresada. Más estresada de lo que había estado en mucho tiempo. Mis pensamientos estaban desbocados, estaba teniendo más pesadillas de las que había tenido en años. Las cosas eran más difíciles que nunca, si no más. ¿Qué tienes en mente, Kawaki? Preguntó después de un largo rato. No podía decir nada así como así que me quedé callado desde que llegué. Voy a dejar la escuela, le dije, sin querer dudar más. Antes de que pudiera decir nada, continué. Sé lo que vas a decir, pero nada me hará cambiar de opinión. Ese dinero no significa nada para mí. Lo desprecio. Está manchado con la sangre de mi madre. No lo quiero. Quiero que lo tengas tú.
Te mereces algo por haberme soportado todos estos años. Ella abrió la boca para discutir, pero me levanté y la miré suavemente. Me mudé a un nuevo apartamento para estar sola. Estoy cansada de arrastrar a la gente conmigo. Estoy cansada de sentir que vivo para los demás. Durante tanto tiempo, he intentado poner mi vida en orden, pero me he dado cuenta de que eso es algo que nunca me sucederá. Así que, incluso si quisiera ese dinero sucio, de todos modos nunca podría hacer lo que me pides. Voy a seguir trabajando y cuidarme como quiero. Tú solo preocúpate por ti y por Futoshi. No quiero que te preocupes más por mí. Kawaki. Gritó detrás de mí, pero yo ya estaba saliendo. Trabajaba casi todos los días, solo para tener algo que hacer. Cuando estaba en casa dormía más que nada porque estaba cansado como el demonio, pero nunca descansaba porque cuando dormía, estaba prisionero de mis pesadillas. Eso hacía que nunca quisiera volver a dormir, pero muy a menudo me desmayaba de agotamiento, solo para seguir exhausto. No podía negar que las cosas no habían sido tan malas para mí desde hace más de un año, antes de que Boruto se mudara conmigo. Durante 2 semanas trabajé como un cabrón y dormí muy poco. Ganaba un buen dinero, más de lo que podía gastar, pero como además de dormir poco, no comía, terminé desplomándome. Fue entonces cuando mi jefe me mandó a casa y me dijo que me pusiera las pilas antes de volver a trabajar. Me cabreó. Necesitaba trabajar, mantenerme ocupado, sin trabajo me quedé en mi apartamento, solo, sin nada que hacer más que pensar. Y no había nada bueno en qué pensar. Incluso cuando intentaba comer, no podía. Un solo bocado me hacía sentir miserable. Ni siquiera fumar ayudaba, pero al menos podía fumar. Como no podía dormir por mucho que fumara o bebiera, le pedí a Iwabe que me buscara unas pastillas que me ayudaran. Me hicieron dormir, pero las pesadillas se volvieron peores que nunca. Eran más reales, insoportables y con las pastillas, era aún más difícil despertar de ellas. Me estaba consumiendo y lo sabía. Me quedé en la cama, sudando y sin aliento después de una de las pesadillas, mirando al techo mientras me preguntaba si siquiera me importaba. Mi vida era miserable, no había nada que esperar, así que ¿por qué? Porque quería vivir de todos modos. Estaba siquiera viviendo. Por un tiempo, lo estuve, cuando estaba con Boruto, pero aún así lo lastimé incluso si era lo último que quería. Me alejé de su vida para ayudarlo, así no lo hundí. Si tenía que soportar este sufrimiento para evitar que tuviera ese destino, entonces para mí, valió la pena. Pero había una gran parte de mí a la que ya no le importaba existir. La siguiente vez que Iwabe vino, comentó lo mal que me veía. No me molesté en decirle que sabía que me sentía peor de lo que me veía. Fumamos. Él habló y todo el tiempo me fui acercando a darme cuenta de lo inútil que era. ¿De qué le servía al mundo? ¿De qué le servía a alguien? ¿Por qué diablos estaba aquí? Solo para sufrir, solo para vivir y morir solo. No parecía justo, pero supuse que era el tipo de persona que merecía ese tipo de destino. Habían pasado 3 semanas desde que me mudé, cuando Iwabe regresó con varias bolsas en la mano mientras pasaba a mi lado para entrar. No dije nada mientras me tambaleaba hasta el sofá y me sentí. Todo mi cuerpo parecía temblar constantemente y no podía controlarlo y me sentía muy mal. Mareada y desorientada la mayor parte del tiempo. Ya he tenido suficiente de este espectáculo de mierda tuyo. No sé qué diablos pasó, pero te estás matando, Kawaki. Tu cuerpo va a dejar de funcionar, ya está al borde. Parpadeé y miré a Iwabe, aturdido, mientras me ofrecía una botella. Era una especie de batido, lleno de proteínas y calorías. Lo tomé con mi mano débil y lo miré. Si no quieres que te lleve al hospital, bebe eso. Traje más. Te traeremos de vuelta, ¿de acuerdo? Iwabe siempre había sido un buen amigo para mí. No me entrometía, pero siempre estaba ahí. En realidad no quería morir, ¿o sí? Seguro que si Iwabe estaba aquí para salvarme de mí mismo, entonces yo tenía que tener algún tipo de propósito aquí, mi vida tenía que tener algún tipo de significado. Abrí la bebida y me la bebí de un trago. Era asquerosa y me hizo sentir tan llena que solo pude gemir de miseria, pero sorprendentemente me hizo sentir mejor. La debilidad se desvaneció un poco y me sentí más coherente. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Iwabe mientras se sentaba a mi lado. No.
Maldita sea, Kawaki, eres más imbécil de lo que solías ser. No creo que sea bueno para ti estar solo, así que me quedaré hasta que te veas un poco mejor. Has perdido un montón de peso, hombre. Estoy muy bien. No necesito una niñera, espeté. No una niñera, sino una amiga. Mis ojos se abrieron y suspiré, apartando la mirada de él. Tal vez sí necesitaba algo, o alguien, pero en el fondo de mi mente, e incluso en mi corazón, quería ser lo suficientemente egoísta como para querer a Boruto. Era una mierda, pero nunca cambiaría, ¿era siquiera posible que alguien tan bueno como Boruto, amara a alguien como yo? Iwabe no se rindió. Durante los siguientes días se aseguró de que yo tomara una de esas bebidas 3 veces al día con bocadillos entre medio. No me dejaba beber y me escondía la marihuana, solo me dejaba fumar cuando él lo hacía. Era molesto, pero sabía que tenía buenas intenciones y agradecía saber que se preocupaba lo suficiente por mí como para intentar ayudarme. Como no podía trabajar, tenerlo aquí como distracción era bienvenido. Definitivamente estaba empezando a sentirme mejor y a volverme más consciente. No había revisado mi teléfono en mucho tiempo y ni siquiera ahora me molestaba en hacerlo. No me preocupaba por volver a trabajar de inmediato, en lugar de eso, simplemente me sentaba, jugaba videojuegos con Iwabe y comía cada vez que él me obligaba. Mi apetito estaba aumentando y finalmente pude disfrutar de fumar nuevamente. Todavía no había nada que me hiciera sentir que tenía alguna importancia en mi vida, pero no me permitiría consumirme de nuevo. No podía hacerle eso a Yukina, ni a mis amigos. ¿Y qué pensaría Boruto si dejo que me pase algo? Tal vez ya ni siquiera le importaba. Tal vez se había olvidado por completo de mí, eso era lo que yo quería, ¿verdad? Si ese era el caso, entonces ¿por qué el mero pensamiento me hacía sentir tan deprimida? Estaba equivocada. Era más feliz que nunca cuando estaba con Boruto, él realmente era mi mejor amigo y dejarlo había tenido más efecto en mí de lo que pensaba. Pero me preguntaba qué tan profundamente lo había afectado a él. Esperaba que estuviera bien, que estuviera viviendo su vida como el dolor de cabeza que siempre había sido. Esperaba que la escuela le fuera bien, y que también jugara al fútbol. Aunque fuera a la distancia, quería poder apoyarlo. Nunca había sido tan cercana a nadie como lo fui con él, aparte de mi madre. Ni siquiera a Yukina. Supongo que siempre sería mi mejor amigo, siempre querría que sobresaliera. Estaría bien, era la única persona por la que no tenía que preocuparme. Su familia era increíble. Tan unida y amorosa. Siempre tendría su apoyo. Tenía a sus amigos, a su equipo, y a mí, incluso si le decía lo contrario. No importaba lo que estuviera haciendo, no podía dejar de pensar en él. Traté de convencerme de que estaba bien, pero aún así me preocupaba. No podía evitarlo. Era duro no hablar con él. No verlo todos los días. Dejarlo como lo había hecho, y si él hubiera estado sufriendo tanto como yo. Y si sus amigos y su familia no eran suficientes para hacerle olvidarme, y si había llegado a amarme demasiado. Era este sentimiento lo que tenía. No podía ser. ¿Pasó algo entre tú y Boruto? Preguntó Iwabe la cuarta noche que se quedó a dormir. Mis ojos se abrieron ante su pregunta y casi dejé caer el porro que sostenía entre mis dedos. Iwabe cerró los ojos y suspiró. Es bastante obvio que ese es el problema aquí. ¿Por qué te mudaste? Bajé la mirada y observé el humo que salía del extremo encendido del porro. No quiero hablar de eso. Bueno, creo que deberíamos hablar de ello. No puedes quedarte sentado aquí así. Tal vez puedas arreglarlo. Negué con la cabeza lentamente. No hay nada que arreglar. Maldita sea, Kawaki. ¿Por qué siempre eres así? Se enfureció. Boruto es tu amigo, sé que en realidad es incluso más que eso. Te conozco desde siempre. Te he visto pasar por muchas cosas, pero siempre sigues adelante, aunque esto no es propio de ti. Boruto tampoco es el mismo. Esto me llamó la atención y lo miré a los ojos. ¿Qué diablos significa eso? Me encontré con Shikada y el otro día, no iba a decirte nada porque ya estabas tan jodido, pero aparentemente sucedieron algunas cosas cuando estaba practicando y terminó abandonando el equipo. El aliento se escapó de mis pulmones con fuerza y me quedé boquiabierto sin saber nada en particular. Boruto, abandonar.
Boruto no era un desertor, no, de ninguna manera haría algo así. Estás mintiendo, acusé, mirando fijamente a Iwabe. Si crees que miento, pregúntale a Shikadai. Estaba muy preocupado por Boruto. Incluso me preguntó si te había estado viendo, y si habías dicho algo sobre Boruto. Ambos están jodidos, extremadamente. Me está cabreando. No podía pensar con claridad. Boruto no podía dejarlo. El fútbol era parte de él. Era bueno. Muy bueno. Iba a llegar lejos, no quería detenerlo, pero lo estaba haciendo al irme. Realmente lo había lastimado más de esta manera. La confusión que sentí me dio dolor de cabeza y me pasé la mano por el pelo en señal de frustración. Era demasiado en lo que pensar. De verdad era tan malo que al intentar tomar una decisión para ayudar a alguien, solo terminé empeorando las cosas. Eso sonaba bastante bien. No sé qué te pasa por la cabeza y no voy a obligarte a que me lo cuentes. Pero al menos deberías hablar con él. Quiero decir, valdría la pena que una discusión o un desacuerdo los destruyera a ambos. Pero no fue así, argumenté. No lo entiendes. Nadie lo entiende. Hago daño a todo el mundo, haga lo que haga. No soy buena para él. ¿En serio? Iwabe me miró con el ceño fruncido. Entonces, ¿por qué ahora que no estás Boruto se está desmoronando? Se está saltando la escuela, está abandonando el equipo. Incluso he oído que ha estado bebiendo mucho y hasta yo sé que eso no es propio de él. Boruto, bebiendo mucho. No tiene sentido. Boruto no haría todo eso. No destruiría su futuro. Entonces, ¿por qué está? Jade, la pregunta de Iwabe me apuñaló directo al corazón. Todavía era demasiado difícil de creer. Boruto era demasiado bueno. Había demasiadas personas que lo admiraban. Era la esperanza de todo su equipo. Era brillante y bueno. Era tan jodidamente bueno. Realmente lo había arruinado. Esto era lo que había tratado de prevenir. Me había ido, queriendo salvarlo de la destrucción que le traería, y ahora estaba escuchando que había fallado. Siempre fallaba. Era un maldito fracaso. Incluso si intentara enmendarlo, no importaría. Después de las cosas que le dije y la forma en que lo traté y lo hice sentir, no había forma de que Boruto pudiera perdonarme. No podía perdonarme a mí mismo. No sabía qué pensar o qué hacer. Esa verdad solo se hizo más prominente cuanto más luchaba por llegar a un acuerdo sobre qué era lo correcto que debía hacer. Si intentaba algo más, simplemente estaría equivocado otra vez. Porque siempre estaba jodidamente equivocado. Piénsalo, ¿de acuerdo? Da igual, murmuré, agarrando mi encendedor para acercarlo al porro que se había apagado. Iwabe me dio aún más en qué pensar. Incluso imaginar que Boruto haría algo tan drástico como dejar el equipo, era inimaginable. Pensar en él bebiendo y faltando a la escuela, eso también era difícil de creer. La sensación que tenía de conectar con él y descubrir todo por mí misma era fuerte, pero el miedo de lo que él sentía por mí ahora me impedía tomar cualquier acción. Había dicho antes que quería que me odiara, pero cuando imaginé los ojos azules de Boruto mirándome fríamente fue tan insoportable como lo habían sido estas últimas semanas. Pensé en pedirle a Iwabe que lo revisara por mí, pero si Shikadai o Metal, o incluso su familia no hubieran podido evitar que hiciera algo tan drástico, entonces sabía que Iwabe no haría ninguna diferencia. Y yo, no podía. No podía. Lo había dejado. Definitivamente lo lastimaría, y no había forma de que pudiera enfrentarlo después de hacer eso.